Bienvenidos, hermanos y amigos, al estudio de la lección número 11, apresado y juzgado, para hoy sábado 7 de septiembre. Leemos en el Evangelio según Marcos 14:36 lo siguiente: Jesús decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Querido Padre, tu divina providencia ha hecho posible que nuestras vidas se escondan en la tuya. Queremos pedirte que tu mente sea la nuestra, tu palabra la nuestra, tu vida la nuestra y el triunfo tuyo nuestro. Permítenos, Señor, meditar en tus promesas y en tu vida, pasión y muerte. Oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 11, apresado y juzgado. ¿Quiénes apresan a Cristo? Su misma iglesia. No sus seguidores, pero su pueblo, el pueblo de Israel, maquinó desde el principio por destruir y malograr la carrera, el propósito que Dios tenía a través de Cristo cuando viene al planeta Tierra, que fue enseñar al mundo cómo se vive en el cielo, enseñar que no estamos solos, que tenemos un Padre nuestro que está en los cielos, que Dios viene a santificarse en cada uno de nosotros y que su reino será establecido en esta tierra por encima de las maldades de los hombres y por encima de los principados y potestades que pueblan el planeta, es a saber, los demonios. Jesús sabía lo que le tocaría sufrir. Su sufrimiento, entre otros lugares, está en el libro, en el Evangelio de Isaías. O sea, su libro se le llama Isaías, el profeta evangélico, porque su tema en el capítulo 53 es sobre el sufrimiento del Mesías. Y eso se cumplió exactamente cuando Cristo fue apresado y juzgado. En realidad, nosotros no justipreciamos lo que sufrió el Señor por nosotros. Si supiéramos a ciencia cierta, reflexionando lo que sufrió Cristo y cómo fue tratado, y fue tratado de una manera desagradable y atroz, nuestras vidas serían diferentes. Pero en esta semana nos vamos a concentrar cómo fue apresado Cristo, dónde fue apresado Cristo y por qué Él tuvo que tomar la última cena. La última cena. Así también por qué fue al Getsemaní, donde la vida nuestra pendía de un hilo. ¿Por qué los discípulos que lo amaban lo abandonaron? ¿Por qué Judas lo traicionó? ¿Y por qué el Sanedrín maquinó hasta triunfar en su plan de juzgar y condenar
al Hijo de Dios. La lección de esta semana estará relacionada con 3 acontecimientos importantes en la última semana de la pasión de Cristo. Recuerda que la semana de la pasión comenzó con el domingo de Ramos, cuando Cristo entró sobre un burrito. ¿Por qué sobre un burrito? Porque los reyes, cuando eran ungidos, entraban por la ciudad montado sobre ese asno, símbolo de humildad y dependencia divina. Cristo entró ese domingo de Ramos, entró a la ciudad santa montado sobre un burrito, y todos los amigos, los compueblanos, hicieron una expresión de júbilo, pensando que el Mesías iba a tomar el reino y expulsaría a los romanos invasores. Luego estudiamos sobre lo que Cristo pronunció en el templo, que dijo: he aquí vuestra casa está siendo dejada para siempre, y que la pluma inspirada nos dice que cuando Cristo se estaba retirando del templo, estaba retirándose el Espíritu Santo del templo para siempre, porque Cristo era la Shekinah que estaba saliendo del templo y se fue por el este, tal como dice el profeta Ezequiel también, que la Shekinah, la luz divina que estaba en el lugar, la luz divina que estaba en el lugar santísimo, salió del templo, se fue al monte de las Olivas y ascendió al cielo. Así mismo pasó con Cristo. Así mismo. Cristo salió del templo por la parte oriental del templo. Con él estaba saliendo la Shekinah, es decir, la presencia de Dios del templo. Y luego Jesús pronuncia el discurso apocalíptico de Mateo 24, de que no sería dejada piedra sobre piedra que no fuera destruida, en Mateo 24. Y allí habla de la parábola de las 10 vírgenes en el monte de las Olivas, y también nos dice en consecuencia de que en ese mismo lugar que él había ido sería entregado. Ahora bien, los 3 acontecimientos que nosotros vamos a analizar, uno de ellos es cuando Jesús fue ungido antes de ser apresado. ¿Por qué Jesús fue ungido? ¿Quién lo ungió? ¿Y por qué esa mujer lo ungió? ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Jesús reprochó a los que se oponían a esa unción poco antes de ser entregado? Estudiaremos por qué Pedro, el que más defendía a Jesús, el mayor de los 12, abandona al maestro. ¿Por qué huye? ¿Por qué niega al maestro? Y tercero, cómo los sufrimientos de Cristo cumplieron exactamente las profecías que están en el libro de Isaías, específicamente el capítulo 53, y también está en los salmos mesiánicos. Amigo, ¿por qué Jesús abandonó su trono donde todo es gloria? ¿Por qué Jesús abandonó 24 horas diarias de alabanza de personas que le aman, que son los ángeles y los demás planetas habitados? Solamente una palabra puede contestar esta pregunta: amor. Y eso es lo que encontramos en el pensamiento escrito en el libro El Ministerio de Curación, en la página 72, cuando dice la pluma inspirada: Jesús no consideró el cielo
como lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. ¿Ve? Para Jesús era sería una tortura vernos perdidos y él que hacerse la vista gorda o hacerse el indiferente. Solamente una persona llamada amor tenía que descender a las más abyectas oscuridades del planeta Tierra y pasarse un ministerio de 3 años y medio de sufrimiento constante, porque fue rechazado por su pueblo, por sus dirigentes. Y sigue diciendo, dejó los atrios celestiales para llevar una vida de vituperios e insultos y para sufrir una muerte ignominiosa, es decir, humillante. El que era rico en tesoros celestiales inapreciables se hizo pobre. Él no nació en una cuna de oro, ni nació bajo aire acondicionado, no. Él nació en un establo cargado de animales que hedían, por cierto. Específicamente en un pesebre, en una caja llena de follaje, de comida para animales. Ahí fue que nació Jesús. El que era rico en tesoros celestiales inapreciables se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos nosotros ricos. Es una lección de humildad a todos sus seguidores que presumimos que somos cristianos y negamos la abnegación que debemos practicar para parecernos a Él. Debemos seguir sus pisadas. Sigue diciendo, el que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia y salir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una persona que ama a otra no permite que se le pierda. Le predica el evangelio y hace que éste sea conocido en su vecindario, en su familia, en sus compañeros de trabajo y también en la sociedad. Sigue diciendo, muchos estimarían como gran privilegio al visitar los lugares en que se desarrolló la vida terrenal de Cristo, andar por donde Él anduvo, contemplar el lago junto a cuya orilla le gustaba enseñar y las colinas y valles en que se posaron tantas veces sus miradas. Pero no necesitamos ir a Nazaret, es decir, no es necesario ir a Israel y caminar los lugares de Cristo, ni Capernaum, ni Betania, para andar en las pisadas de Jesús. Veremos sus huellas junto al lecho del enfermo, en las chozas de los pobres, en las calles atestadas de las grandes ciudades y doquiera haya corazones necesitados de consuelo. Ministerio de Curación, páginas 72 y 73 del Espíritu Profecía. Hermanos, eso es andar en la senda de Jesús, no ir al lugar donde estuvo, sino, como dice aquí, ir al enfermo, al pobre, hablarle al mundo que Cristo es el Salvador del mundo. Amigo, de eso trataremos esta semana. Trataremos de por qué Cristo fue apresado y juzgado. Que Dios nos ayude a no compartir con los malos esa secuencia de maldades que nosotros estudiaremos desde este sábado hasta el próximo viernes. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana, domingo, estudiaremos Inolvidable. Que Dios continúe con nosotros.